Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Sintonía Serrana. Aquí comienza Sintonía Serrana. Dirige y presenta Diego Barea. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Sintonía Serrana, a vuestro programa de referencia y que os trata de traer todas las historias que suceden en nuestros bonitos pueblos que forman nuestra querida comarca de la Serranía. Hoy martes 28 de julio vamos a poner punto y final a esta temporada, esta segunda temporada de Sintonía Serrana aquí con todos ustedes, con todos los oyentes. Una segunda temporada que hemos tenido pues mucho contenido, muchas informaciones, muchas entrevistas, también reportajes, y que lo ponemos el punto y final pues de la mejor manera, haciendo una tarde de radio, una hora por delante, con muchas historias que contar y traeros a vuestros hogares a través del diálogo, de las plataformas sociales como todos los martes. Este programa también servirá, es el punto y final a la segunda temporada, y también vamos a aprovechar para recordar que hemos anunciado también por las distintas redes sociales en @sintonía.serrana que este próximo viernes tendremos un programa extraordinario, un programa en el exterior con motivo de las fiestas gordas de Tuejar 2026, y haremos allí en el auditorio del municipio un programa especial contando con representación del ayuntamiento, de los clavarios, de la comisión y también gente que se involucra en estos días tan importantes para el municipio de Tuejar, que con las fiestas gordas pues siempre tiene una programación muy amplia y muchos actos que quieren contarnos también desde Sintonía Serrana, para que toda la comarca y todos los oyentes de Radio Intereconomía Valencia también estén al corriente de todo lo que va a suceder en este municipio durante el próximo mes de agosto. Por delante hoy una horita de radio muy diferente, muy diversa, con contenidos distintos. Vamos a hacer, como siempre, un repaso a la actualidad en esta ya última semana del mes de julio, y hablaremos pues de emprendimiento, hablaremos también de proyectos, hablaremos de esos proyectos que siguen haciendo a pico y pala, tratando de instalarse y consolidarse en nuestra comarca. Vamos a hablar con Maripaz Martínez, que está al frente de la Rural Creativa, un proyecto pues que ha sido también galardonado por el GAL Turia Calderona y que acumula también pues una dilatada trayectoria en diferentes municipios de nuestra comarca, y que sigue tratando pues un poco de hacerse hueco y ampliar el mercado. Y pondremos ya el broche final a esta programación en Radio Intereconomía Valencia, hablando de fútbol sala, hablando del Chelva Fútbol Sala, porque nos visitarán aquí en los estudios su presidente, con el que vamos a hacer un repaso de esta entidad que el próximo año 2027 cumple 30 años. Y pues no solo hablaremos de su trayectoria y de su historia, sino también de esos proyectos, y que además este año pues han vuelto a verse reflejados los resultados en el campo, con la consecución de 3 títulos ligueros en diferentes categorías, lo que habla muy bien de su escuela, de su proyecto y del arraigo que tienen también en los municipios, sobre todo del Alto Turio. Así que os invitamos a todos los oyentes a estar con nosotros esta próxima hora de radio, conectados al auricular, conectados también a las plataformas sociales, porque saben que pueden seguirnos en el 107.1 de la frecuencia modulada, y también en la pestañita en YouTube de Radio Intereconomía Valencia, donde pues además de audio tenemos imagen gracias a la gran realización técnica que tenemos en esta casa. Como siempre, también recordaros que pueden participar con nosotros y hacernos llegar sus mensajes, sus propuestas, sus preguntas también de una manera activa en el WhatsApp oficial de la emisora, el 690 19 95 65. Así que con todo ello pues vamos a arrancar haciendo un repaso de las informaciones más destacadas que han tenido lugar esta semana en nuestros pueblos. Estás escuchando Sintonía Serrana con Diego Barea.
Sot de Chera continúa avanzando en la recuperación de uno de sus principales espacios naturales tras las obras de emergencia ejecutadas por la Confederación para reparar así los daños ocasionados por las riadas. Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar han visitado durante esta semana la localidad para comprobar el resultado de las actuaciones, donde las intervenciones han permitido recuperar el tramo fluvial y reforzar su capacidad para hacer frente a los futuros episodios de crecidas. Según han informado desde la Confederación, las obras han permitido mejorar el comportamiento hidráulico del cauce, incrementar la protección frente a avenidas y restaurar e integrar las zonas de baño, uno de los espacios más emblemáticos y frecuentados del municipio durante los meses de verano y que ahora para agosto pues tendrá en plenas garantías el municipio de Sot de Chera para sus habitantes y también para los múltiples turistas que reciben año tras año. El Ayuntamiento de Gestalgar ha culminado una nueva fase del proyecto de recuperación del Castillo de los Murones, una intervención que supone un nuevo avance en la puesta en valor del principal enclave patrimonial del municipio. El alcalde del municipio, Raúl Pardos, ha informado a través de un vídeo en las redes sociales la finalización de los trabajos, repasando las actuaciones y la evolución del proyecto que se inició hace más de una década. Esta intervención ha sido financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con cargo a los fondos europeos, y ha contado con una inversión de cerca de 860.000 euros destinados sobre todo a mejorar la conservación del castillo y convertirlo en un recurso turístico de mayor calidad. La organización del Talentum Rural ha anunciado el aplazamiento del encuentro que iba a celebrarse los próximos 17 y 18 de septiembre en el municipio de La Yesa. La decisión responde a diversas circunstancias ajenas a la organización que podían afectar a la participación de centros educativos, jóvenes y otros agentes vinculados por el proyecto. Según han explicado los responsables de la iniciativa en un comunicado, el objetivo es garantizar que el evento alcance el nivel de participación y calidad previsto, por lo que se ha optado por posponer la cita y trabajar en una nueva convocatoria que se anunciará próximamente en redes sociales. También la organización ha subrayado que el cambio solo afecta a las fechas y no al lugar donde se celebrará, por lo que La Yesa continuará siendo la sede de este proyecto y durante este tiempo también servirá para revisar un poquito el formato y incorporar nuevas propuestas. El Ayuntamiento de Tuejar ha dado un paso decisivo en uno de sus proyectos más ambiciosos con la puesta en marcha técnica de la planta de pellets, ubicado en el centro de desinfección de La Navaza. Se trata de una iniciativa en la que el Ayuntamiento lleva trabajando desde hace años con el propósito de aprovechar de forma sostenible esos recursos forestales del municipio y convertirlos en una fuente de desarrollo económico y ambiental. La futura planta transformará la madera extraída de los montes municipales en pellets en un biocombustible cada vez más utilizado para la calefacción por su eficiencia energética y además su menor impacto ambiental. Además, la instalación entrará en funcionamiento a pleno rendimiento en los próximos meses y años y favorecerá también pues, la retirada controlada de esa biomasa y reduciendo la acumulación de combustible vegetal que incrementa pues ahora más que nunca en estos momentos en nuestra comunidad valenciana el riesgo de incendios. Y por último, el municipio de Titaguas ha vuelto a brillar con luz propia y esta vez lo ha hecho con más fuerza que nunca. La 12ª edición de la Noche de las Velas, que repasábamos en el programa anterior con su alcalde Ramiro Rivera, ha superado todos los registros de ediciones anteriores al iluminar el casco histórico con más de 30.000 velas y congregar a más de 5.000 visitantes llegados desde diferentes puntos de la geografía nacional y también internacional. El éxito se hizo patente desde primera hora, ofreciendo una programación muy amplia que invitó al público a disfrutar del municipio durante toda la jornada, con rutas guiadas, con talleres, y que además al caer la noche de las velas a las 21:30 comenzó el gran encendido y el gran recorrido. Entre las composiciones más fotografiadas y más emblemáticas destacaron los homenajes a la segunda Copa del Mundo de la selección española, la representación del eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto y también mensajes reivindicativos en defensa de la educación pública y llamamientos a la paz. Estas han sido las informaciones más destacadas que hemos tenido esta semana en nuestra comarca, en diferentes municipios,
y que hemos hecho aquí un repaso en Sintonía Serrana. Así que nosotros vamos a hacer la primera pausa publicitaria y enseguida pues ya entramos con la primera entrevista del día de hoy. Estás escuchando Sintonía Serrana con Diego Barea. Si buscas carne fresca, natural y sin intermediarios, tu lugar es Carnes Hermanos Lance Llovera. 3 generaciones seleccionando lo mejor del campo para ofrecer ternera, cordero y embutidos irresistibles. Ven a la avenida Don Ramón Villanueva Moreno 1, Túejar, o llámanos al 961 635 018. Carnes Hermanos Lance Llovera. Tradición que se saborea. ¿Quieres desconectar de la rutina y sumergirte en la naturaleza? Ecu Camping es tu destino. Ubicado junto al nacimiento del río Túejar, en Ecu Camping disponemos de todo lo que necesitas para una escapada inolvidable. Amplias parcelas para acampar o venir con caravana. Acogedoras casas de madera totalmente equipadas. Áreas de juegos para los más pequeños. Pistas deportivas y en verano, una piscina estupenda. Consulta tarifas en campingecu.es o llama al 650 440 828 para vivir una experiencia diferente y única. ¡Te esperamos! Hay proyectos que nacen para hacer crecer a una comarca. Desde 1969, en Caja Rural de Villar caminamos a tu lado. Somos el impulso para nuestros autónomos y empresas y el aliado histórico de nuestro sector agro, porque entendemos tu esfuerzo y compartimos tus raíces con la solidez del Grupo Cajamar. Ven a vernos a la calle Las Cruces 33, en Villar del Arzobispo, o llámanos al 96 164 60 34. Caja Rural de Villar, apoyando cada proyecto de nuestra comarca. Estás escuchando Sintonía Serrana con Diego Barea. Y volvemos aquí en Sintonía Serrana para arrancar con la primera entrevista del día de hoy, del martes 28 de julio. Y como siempre en esta casa pues nos gusta hablar mucho también de esos proyectos, de esas iniciativas que luchan en el día a día y que tratan de hacerse un hueco en esta vorágine económica que tenemos en el mundo y encontrar esos espacios en el medio rural para poner en marcha sus proyectos. A veces pensamos que pues emprender en el mundo rural es un camino bastante azaroso, pero proyectos como la Rural Creativa nos demuestran todo lo contrario. Hoy queremos hablar de dinamización cultural, de artesanía y de talleres identitarios, una labor maravillosa que lidera Maripaz Martínez. Y no lo decimos solo nosotros, sino que este mismo mes de julio de 2026 el proyecto ha sido galardonado en el programa Tierra de Oportunidades que se realiza entre CaixaBank y el Grupo de Acción Local Turia Calderona. Para conocer a fondo qué hace este proyecto, cómo late también y qué piezas salen de su taller, tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono a su creadora y a su responsable, Maripaz. Muy buenas tardes, Maripaz, y bienvenida a Sintonía Serrana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, darte la enhorabuena por ese reconocimiento que tuvisteis con ese programa de Tierra de Oportunidades. Y además, y para iniciar un poquito esta agradable entrevista que tenemos, ¿qué supone este espaldarazo institucional y económico para un proyecto que nace y se hace poquito a poquito en Villar del Arzobispo? Bueno, pues lo primero, darte las gracias por esa felicitación y, bueno, a ver, cualquier reconocimiento que venga y que sea institucional, yo creo que para cualquier proyecto que nace en el medio rural, al igual que puede ser en otros medios, pero en el medio rural es muy importante porque en el medio rural pues es como que muchas veces necesitamos de esos reconocimientos, no es que necesitamos, pero siempre son como un motor para darnos un poco de continuidad, para decir, bueno, este proyecto que aunque sea pequeño
sí que puede ser un tanto ambicioso porque es un poco diferente o nace en un medio diferente de lo que es la ciudad y demás, y podemos encontrarnos con más dificultades, pues venga, puede seguir adelante y tiene nuestro respaldo, con lo cual es súper importante y muy ilusionante. Aunque a lo mejor pues la partida económica sea reducida o sea la cifra que sea, esto también es un ánimo para, en este caso, tu figura como emprendedora, de ver que también pues distintas instituciones se fijan en vuestros proyectos y que también tratan de ayudar e impulsar de alguna manera. Sí, claro. A ver, la partida económica siempre es importante, obviamente, para todo el mundo, para cualquier emprendedor, pero aunque sea pequeña, nos ayuda, es un impulso. Por ejemplo, en mi caso, que bueno, pues tengo como más ideas de continuidad del proyecto. Ahora, si quieres te contaré un poco, pues aunque sea pequeña, me ayuda mucho para continuar pues con trámites y con otras gestiones que estoy haciendo de cara a poder fomentar el proyecto y darle esa continuidad. O sea, que cualquier apoyo económico siempre es muy bien recibido y acogido. Claro, porque Maripaz, vamos a situarnos un poquito y para que el oyente que nos escucha desde cualquier punto de la comarca entienda y también te conozca un poquito más, ¿qué es exactamente la Rural Creativa? ¿Qué labores hacéis un poquito en el día a día y cuál es un poco el camino que estás llevando a cabo? Sí, mira, pues te cuento un poco. La Rural Creativa es un proyecto que la verdad es que eminentemente pone en valor el mundo rural. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la creatividad. A través de la creatividad que se, digamos, materializa en talleres sobre todo, bueno, esto es lo principal. Actualmente es en lo que más nos estamos enfocando, son talleres itinerantes, que yo siempre digo que llevo de mi pueblo al mundo, porque se llevan a cualquier punto, principalmente enfocados en el medio rural, para colectivos también con un fin social, para colectivos que pueden, en cierto modo, ser más vulnerables, o personas mayores, o mujeres, incluso niños, personas con diversidad funcional del mundo rural. Entonces, estos talleres son creativos, en espacios de recogimiento seguros, donde son talleres en los cuales hablamos también del bienestar natural, del bienestar emocional, con aceites esenciales, plantas autóctonas, ponemos en valor un poco los saberes populares, los oficios. Y esto es lo que hacemos principalmente, que luego cada persona se lleva una pieza que ha hecho con sus manos, y esto ya pues supone pues una autoestima y un trabajo hecho de manera autónoma, y esto ya en sí ya es muy importante. Y además de los talleres, lo que también hago son piezas artesanales, y ahora estoy haciendo diseños que están enfocados más, digamos, aunque hablan del folclore, por ejemplo, de Villar del Arzobispo, para que un poco trabajar la memoria oral a través de dichos, de frases, tazas. Tengo una línea de tazas que se llaman Yo soy del Villar, y entonces pues aquí pues tienen palabras como por ejemplo de Villar y de parte de la serranía, ¿no? Pues arditero, corrillero, caldoso, no sé, o alguna frase en concreto. Entonces, esto es lo que principalmente hacemos. Luego también en la página web, en Instagram, ahora hay una sección nueva que se llama La Tía Asunción Dice, y entonces aquí también, de manera semanal o de manera puntual, pues también trato de un poco de promocionar, entre comillas, los dichos populares, aquello que nuestros abuelos usaban en el habla, en el día a día, y que se va perdiendo. Entonces, es un poco un proyecto es creativo, de artesanía, pero también muy de memoria, de folclore, y muy identitario, para poner en valor el territorio. Vamos, si te parece, un poquito desgranando todo lo que nos has dicho, porque claro, tienes ahí múltiples vertientes de negocio, y eso también pues habla mucho de la motivación que tienes detrás de tu proyecto. Por una parte, esos talleres, para que también, si nos están escuchando gente de otras asociaciones o gente también involucrada en activos sociales de los municipios, ¿son las asociaciones las que pueden contactar contigo? ¿Lo hacen a través de los ayuntamientos, o cómo un poco esa vertiente la estás atacando tú? Sí, habitualmente, la mayor parte son talleres que se contratan a través de los ayuntamientos, bien sean el mismo ayuntamiento para un área, para el área social, por ejemplo, de cultura, o asociaciones locales que lo piden a través de los ayuntamientos. De todas maneras, sí que es verdad que yo también trabajo
a nivel privado, digamos. Entonces, si hay colectivos, grupos de personas que no forman parte de una asociación local, por ejemplo, también me los pueden solicitar y también se hacen ese tipo de talleres. Muy bien, y en cuanto a la artesanía, porque nos has hablado también de la línea tuya que estás haciendo pues con tazas y eso, en los talleres, ¿qué es lo que más te solicitan? ¿Qué es lo que un poco está más demandado de hacer en los propios talleres con las propias manos? ¿Y cuáles son un poco así los buques insignias que tú enseñas a preparar? Sí, en los talleres lo que más se solicita son los que tienen que ver con aromaterapia y aceites esenciales, porque se hacen preparados naturales. No son en sí de cosmética natural, sino de cosmética fácil, por así decirlo, cosmética casera, que podemos hacer con materiales que son fácilmente accesibles para cualquier persona y en los cuales introducimos los aceites esenciales. Estos son muy demandados porque además solemos utilizar aceites esenciales como por ejemplo la lavanda o el espliego o la manzanilla o otros aceites que aunque no hayan sido destilados por aquí cerca, aunque a veces sí, porque sí que trabajamos con algunos de Ademuz, pero sabemos que vienen de plantas que son autóctonas o que también podemos encontrar en el territorio. Los aceites esenciales sobre todo, y luego piden también otros talleres que son para hacer unas figuras que hacen de resina, pero que luego se aromatizan también con aceites esenciales. Entonces, digamos que lo más demandado al final o lo que más se trabaja es el tema de los aromas a través de los aceites esenciales, porque puedo al mismo tiempo hablar de bienestar natural, bienestar emocional, y esto es muy importante también en los pueblos y pues eso, lo que te comentaba un poco para colectivos a lo mejor que necesitan evitar esas soledades no deseadas o necesitan involucrarse más y que se esté un poquito más pendiente de ellos. En esta trayectoria y hablando pues un poquito también de los grupos, ¿tú cómo enfocas cada taller? Es decir, ¿tratas de adaptarlo siempre al tipo de público? ¿Tienes algunas bases con las que luego sigues pues un poco la línea? ¿O también son ellos los que te pueden demandar un poco por dónde quieren hacer la iniciativa? Pues tengo ambas opciones, o sea, todas las opciones están disponibles, porque yo estoy en el catálogo del SARC, en el Servicio de Actividades y Recursos Culturales de Diputación, y ahí hay unos talleres que ya están, digamos, estipulados con su dossier, las características, y como sí que van conformados, digamos, en función de la edad de los participantes, del número de participantes y demás. Entonces, se puede elegir de ahí, pero luego también yo siempre digo que tengo talleres a la carta. Los talleres, si quieren que alguno de esos se adapte a una circunstancia especial o a un grupo más grande, más pequeño, no sé, lo que se necesite en ese momento. Si quieren que combinemos aceites esenciales con una creación en concreta o que hablemos de algo en concreto. Por ejemplo, en Aras de los Olmos estuvimos en Aras Rural, hoy no me sale ¿Aras ahora. en Flor? En Aras en Flor, sí, perdón. En Aras en Flor, y entonces pues se adaptó también un poquito, ¿no?, los talleres a lo que se demandaba, y eran los saberes populares, las plantas autóctonas, que básicamente es lo que ya se hace en los talleres, pero bueno, se fomentó un poco más. O por ejemplo en Chelva también se hizo un taller muy grande para mucha gente, 60-70 personas, con velas de miel, aromas del Mediterráneo, también un poco a demanda. Entonces nos adaptamos un poco a todo lo que esté en nuestras manos. Claro, es que viendo también tus redes sociales que son, a ver, el Instagram, ¿cuál así también te conoce la gente, Maripaz? Sí, es el de la Rural Creativa. Muy bien, allí pues pueden encontrar un poco más de información acerca de tu proyecto. Yo ojeándolo para preparar la entrevista pues he visto también que no solo en Aras en Flor o en Chelva, también en la Feria del Libro en Villar o en distintos municipios te has ido moviendo. Entiendo yo que por una parte para darte a conocer y también que la gente sepa y pueda tener de primera mano cuáles son tus diferentes perspectivas y cuáles son cómo pueden contactar contigo. Y me gustaría también preguntarte cómo de importante es salir muchas veces del taller y tener ese contacto directo cara a cara con los vecinos, porque muchas veces también en los proyectos nos cuesta darnos a conocer o nos cuesta muchas veces salir de nuestra zona de confort, pero dar ese paso a grandes ferias o a grandes eventos es una de las vías que tenemos los emprendedores rurales para darnos a conocer. Sí, es
para mí es fundamental el hecho de tener el contacto con las personas, con las que realmente habitan el territorio, las que habitan los pueblos y atender sus necesidades y a través de los talleres conocerlas más. Para mí eso es fundamental, porque eso me permite a mí conocer cuál es la realidad del entorno en el que vivo o bueno, a veces también he hecho algún taller. Por ejemplo, recuerdo el año pasado fuimos a la Hoz de la Vieja, que está en Teruel, que es donde nace el Orgullo Rural, ¿no? La asociación Orgullo Rural. Entonces te permite un poco conocer a la gente y es fundamental porque desde detrás de la pantalla darte a conocer pues te permite pues eso, tener darte a conocer, como bien digo, una publicidad y que la gente sepa que estás ahí, pero la gente quiere ver y quiere tocar y quiere saber que eres una persona real la que está y luego cómo te relacionas en realidad, porque una cosa es lo que se ve en las redes y otra cosa es el contacto y la manera de interactuar con la gente que te encuentras y a veces es diferente. Entonces para mí es importantísimo ir a ferias, que también voy a ferias a vender artesanía y a darme a conocer, y luego en los talleres es fundamental. Qué bien. También, Paz, esto que es fundamental y es bonito, muchas veces a mí me gusta poner de relevancia cuando vienen personas que tienen su proyecto, están emprendiendo en nuestra zona, que nos hablen un poco de esas barreras, esos impedimentos que se tienen también en el medio rural y un poquito cuáles son las reivindicaciones. En cada sector más o menos pueden variar las diferencias, pero hay unos que son muy comunes, como son las infraestructuras, la conectividad o cualquier cosa. En tu caso, Maripaz, ¿qué dirías tú que para ti ha sido pues un poquito lo más difícil para poner en marcha tu proyecto? Pues para mí realmente lo más difícil ha sido darle credibilidad a un proyecto que no habla de cubrir, por ejemplo, necesidades básicas o servicios básicos así a bote pronto, ¿vale? Sí. Porque a mí me ha costado bastante que en general se viese que los talleres, por ejemplo, que yo hago, no son talleres simplemente de manualidades o talleres creativos para entretener a la gente, que no es poco, pero eso me ha costado mucho que se entendiese que esos talleres tienen un trasfondo más importante, que son talleres que están enfocados al ámbito social, a lo social, a los colectivos, como te comentaba antes del medio rural, que además son talleres pues que responden a esa necesidad, que no es poco. Y ese ha sido sobre todo la barrera más importante, además de las que tú comentas, que esas son, yo creo que comunes a todos los emprendedores del medio rural. Esa es súper importante y la reivindicación que yo siempre suelo hacer pues es esa, es que esto, al igual que otras experiencias, otras actividades culturales, porque al final los talleres que yo hago los concibo también como talleres creativos, sensoriales y culturales y con un fin social. O sea, es que abarcar todo eso y realmente darle forma, que sea algo homogéneo y que cuando un ayuntamiento, una asociación te contrata y tú podérselo, digamos, demostrar, ¿no?, a través de esos talleres y de esa forma de hacer, es un poco importante. Yo siempre reivindico, pues eso, el apoyo institucional que se nos, en mi opinión, claro, también es lo que yo trabajo, ¿no?, pero que se nos debería brindar para que se nos vea y se nos contemple pues como eso, que no somos solo una empresa o un proyecto que cubre algo lúdico o de ocio, eso también, pero es más allá, es más creativo y es cultural y es como te comentaba. Entonces, que los ayuntamientos vean que aquí tienen una oferta a la que pueden acogerse para en sus pueblos pues poder ofrecer actividades alternativas de pues eso, sensoriales, creativas y culturales a los distintos grupos sociales de los pueblos. Claro, pues desde aquí también hacemos un llamamiento conjunto, pues eso, que también muchas veces hay instituciones y hay instituciones, como yo digo, hay algunas que los ponen mucho más fácil para desarrollar cualquier cosa o cualquier proyecto, algunas que te atienden de una forma u otra y otras que literalmente pues no quieren salirse de su cauce y no atienden, digamos, a estas iniciativas que al final, como estabas diciendo, pueden ser muy beneficiosas para su gente, sus públicos y, como bien en tu caso con la Rural Creativa, atacando necesidades 360, con lo que nos has dicho. Sí, totalmente. Hay
la apertura, digamos, institucional a este tipo de iniciativas, me imagino que habrá también otras, porque bueno, otras de hecho, proyectos que conozco y con los que he compartido a lo mejor algún reconocimiento y sin compartirlo, pero que conozco y que yo creo que deben de estar un poco en esa misma, en ese mismo trabajo, vamos a decir, de reivindicación para que se dé a conocer y se le dé la importancia que tiene por eso, porque hay tienes ayuntamientos y instituciones que están muy abiertas y muy concienciadas en el tema social, hay otras que no, entonces bueno, pues ahí está un poco parte de nuestro trabajo. Nuestra pelea, exacto, la pelea. Para ir un poquito ya acabando con esta charla tan agradable que hemos tenido, porque no es una entrevista, porque al final entre emprendedores pues también hablamos en la misma línea. Un poquito, ¿qué proyectos tienes por delante? Ahora que pues entramos en unos meses donde mucha gente pues se toma tranquilidad, hay otros que pues nos lo tomamos como para dar vueltas a la cabeza y cómo enfocar en nuestro negocio. ¿Qué nos tienes preparado para este final de 2026? Sí, pues a ver, tengo un proyecto que ya se están finalizando trámites y demás, porque lo que voy a abrir es un punto físico en Villar del Arzobispo, un punto físico que será como un pequeño espacio donde estará el taller, donde la gente también va a poder venir a comprar los diseños, de si quiere algo de billar, donde va a poder encontrarme personalmente y físicamente, porque y también a informarse, ¿no?, sobre los talleres y que me conozcan en persona. Hay muchas personas que cuando voy a los talleres me dicen, oye, claro, pero ¿eres tú, ¿esto dónde lo puedo? Claro, o sea, eres tú, y luego dicen, ya, pero es que si no te veo aquí no te veo en ningún sitio, ¿no? Claro. O sea, ¿dónde estás? ¿Dónde puedo encontrarte? Porque quiero una pieza o quiero un aceite y tal. Entonces, luego de cara a Navidad, que habitualmente pues tengo muchísimos encargos, no solo de talleres que tengo ya cerrados desde hace algunos meses, talleres que sobre todo se dan en octubre, noviembre y diciembre, sino también pues esos encargos porque la gente quiere piezas que las haya hecho una persona que hace artesanía, una persona que lo hace con sus manos, una persona que además hace diseños, pues en mi caso, pues que hablan del billar, ¿no? Claro. De la memoria, del folclore de billar. Entonces, ese es uno de los... Bueno, ese es el proyecto inminente que, sí, el principal. Cuando pase, tenía que estar ya abierto, pero bueno, las cosas de Palacio van despacio, como siempre pasa y siempre van surgiendo cosillas, sí. Entonces, yo creo que para septiembre, octubre, todo lo más, ya estaré, pues ya tendré ese punto abierto. Nos alegramos mucho de oír esa noticia. Ya nos invitarás a la inauguración. Sí, por supuesto, contar con ello. Y nada, para despedirnos, Paz, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde. Mucho ánimo para seguir ahí peleando en el día a día con tu proyecto, que vemos y a través de las redes sociales pues que sigue ahí pico y pala trabajando. Sí. Y la verdad es que pues para la comarca tener estas iniciativas a disposición también, como dicen, no solo de emprender y de crear economía, sino para ofrecer un servicio a muchos ciudadanos de distintos municipios, pues es todo... La verdad es que es todo un orgullo y un ejemplo donde pues los emprendedores también debemos mirarnos. Así que muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Maripaz. Nada, muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que me habéis dado. Nada, es un placer. Un abrazo muy fuerte. Buen verano. Igualmente, un placer. Adiós. Pues eran las declaraciones de Maripaz, que está al frente del proyecto de la Rural Creativa, que hemos conocido mucho más a todo lo que abarca y todo lo que hace en su centro, y que pues nos ha adelantado esa gran noticia que en septiembre, si no pasa nada, pues ya tendrá ese punto físico donde todos los oyentes podréis ir a conocerla y a saber mucho más sobre todos sus productos. Vamos a hacer un alto en el camino con unos consejos para la publicidad y enseguida volvemos aquí en Sintonía Serrana para despedir la temporada con un poquito de deporte. Estás escuchando Sintonía Serrana con Diego Barea.
Si buscas carne fresca, natural y sin intermediarios, tu lugar es Carnes Hermanos Lance Llovera. 3 generaciones seleccionando lo mejor del campo para ofrecer ternera, cordero y embutidos irresistibles. Ven a la avenida Don Ramón Villanueva Moreno 1, Túejar, o llámanos al 961 635 018. Carnes Hermanos Lance Llovera. Tradición que se saborea. ¿Quieres desconectar de la rutina y sumergirte en la naturaleza? Ecu Camping es tu destino. Ubicado junto al nacimiento del río Túejar, en Ecu Camping disponemos de todo lo que necesitas para una escapada inolvidable. Amplias parcelas para acampar o venir con caravana. Acogedoras casas de madera totalmente equipadas. Áreas de juegos para los más pequeños. Pistas deportivas y en verano una piscina estupenda. Consulta tarifas en campingecu.es o llama al 650 440 828 para vivir una experiencia diferente y única. ¡Te esperamos! Hay proyectos que nacen para hacer crecer a una comarca. Desde 1969, en Caja Rural de Villar caminamos a tu lado. Somos el impulso para nuestros autónomos y empresas y el aliado histórico de nuestro sector agro, porque entendemos tu esfuerzo y compartimos tus raíces con la solidez del Grupo Cajamar. Ven a vernos a la calle Las Cruces 33, en Villar del Arzobispo, o llámanos al 96 164 60 34. Caja Rural de Villar, apoyando cada proyecto de nuestra comarca. Estás escuchando Sintonía Serrana con Diego Barea. Y volvemos aquí en Sintonía Serrana y vamos a terminar la temporada, esta segunda temporada nuestra en las ondas, con un tema pues que aquellos que nos conozcan saben que nos toca de cerca y que nos gusta mucho, como es hablar de deporte, y no solo de deporte, sino de proyectos que hacen comarca y que se consolidan durante mucho tiempo. Y este es el caso del Alto Turiachelva Futsal, que este año va a cumplir, en el 2027 va a cumplir 30 años, y ya son, pues como bien indican, muchos años siendo un referente deportivo en la zona, con su escuela de fútbol sala formando a chavales desde pronta edad, pues desde los 6 y 7 años hasta el amateur, donde pues hay mucha gente que hace el paso por todas las categorías y por todas las divisiones para consolidar pues una de las principales escuelas que tiene nuestra comarca a nivel deportivo, y que durante muchos años ha ido consiguiendo éxitos y ha conseguido logros que aquellos que se iniciaron hace 30 años pues jamás a lo mejor lograrían pensar, y así ha sido por el esfuerzo y dedicación tanto de jugadores como de directiva del municipio y también de los aficionados, que durante todos los fines de semana pues suben al polideportivo a animar a sus distintos equipos. Para hablar de este éxito, de la cantera, de la historia del club y también de lo que está por venir, hoy nos acompaña aquí en los estudios su presidente, Juanma Gómez. Juanma, muy buenas tardes y bienvenido aquí a Sintonía Serrana. Buenas tardes, Diego. Lo primero, agradecerte la invitación y agradecerte como persona de la serranía el trabajo que haces dando voz y dando repercusión a todo el trabajo que hay en una zona que está en muchos aspectos olvidada, sí, y por darle esa visibilidad. Bueno, aquí gracias también por las palabras, porque aquí ese es el principal objetivo que tenemos como medio de comunicación, que es hablar de nuestros proyectos y también de nuestros municipios, no solo también exponiendo los problemas como a lo mejor hemos hecho con la entrevista de la chica de antes, sino también poniendo de relieve pues esos proyectos que, pese a las dificultades que puede tener, pues año tras año consiguen seguir hacia adelante, y al final esto es vida para nuestros pueblos. Yo siempre lo digo, que un pueblo que tiene un equipo de deporte, ya sea de la disciplina que sea, aporta mucha vida al mismo, pero si ya es un club como el vuestro, pues aporta vida durante toda la semana, que es lo que estáis haciendo en Chelva durante tantos años. Además, este año pues habéis tenido
unos logros muy importantes a nivel de los cadetes, alevín, también creo que tengo por aquí el infantil. Es decir, que no solo hacéis escuela, sino que además lo hacéis y muy bien. ¿Qué se le pasa por la cabeza al presidente, pues, de también en las galas de federación recoger premios año tras año? Pues la verdad que es una cosa que, a pesar de que en los últimos años puede que nos hayamos mal acostumbrado a estar en esas galas que tú dices, es algo que es súper complicado. Ya el deporte de competición a cualquier nivel es complicado porque todo el mundo entrena mucho, pero en nuestro club pues siempre hay un extra de esfuerzo, un extra de esfuerzo porque son muchos kilómetros, son mucho esfuerzo el que dan padres, el que hacen entrenadores, el que hacen niños. Tengamos en cuenta que son en muchos casos equipos que la mayoría, aunque nosotros ponemos por así decir un centro como es el pabellón de Chelva, son niños que hacen muchísimos kilómetros y padres que hacen muchísimos kilómetros para cada entrenamiento, para cada partido. Entonces es un esfuerzo enorme que sí que es verdad que luego se ve recompensado ya no solo en ganar, que para nosotros es más victoria seguir estando en cada categoría, desde Benjamín hasta senior federado, y desde querubín en el deporte escolar, que es muy complicado y la verdad que lo único que me da es orgullo. Claro, lo único que me da orgullo. Has tocado dos puntos muy importantes. Uno, por un lado, los municipios de nuestra zona, los oyentes pues, y aquellos que estén familiarizados con el deporte saben que semana sí, semana no, toca desplazarse mínimo pues, 60 kilómetros para poder competir. Y además en Chelva, en la escuela que tenéis el privilegio de contar no solo con niños y niñas de Chelva, del municipio, sino de otros municipios, que como bien dices, y aquí es donde quiero entrar yo, hay un papel extra de todas las familias. Están los jugadores, que son los que compiten y disfrutan, pero aquí no se entiende sin el extra de implicación que tienen padres, madres, y también los propios entrenadores, que muchas veces pues actúan en el club por pasión y por amor, digamos, al deporte. Para ellos yo entiendo que también es un plus de seguir pues esa motivación. Sí, ver que el poder llevar a tu hijo a entrenar y a los partidos, al final compites y sigues creciendo, pues esto también hace que ese sentimiento de unión y de que cobre sentido lo que hacen semana tras semana, también a vosotros os da ese impulso y a ellos como familia. Sí, es una cosa que al fin y al cabo es la guinda del pastel, pero nosotros casi siempre que el mayor premio que decimos desde el club, además lo hemos dicho muchas veces, es que, por ejemplo, esos niños van creciendo juntos y van desarrollando una amistad, un sentimiento de pertenencia a la comarca, ¿no? Luego llegan, por ejemplo, al instituto y ya son amigos y ya llevan 6 años estando juntos. Entonces, eso realmente para nosotros es más premio de... Por ejemplo, ya llevo muchos años y, por ejemplo, ver niños a los cuales he entrenado con 8 años y ahora alguno hasta me ha quitado el puesto jugando, contigo, pues, claro. pues es una cosa muy... que la verdad que es muy bonita, claro. Porque al fin y al cabo ya no es ni siquiera el tú ser parte deportiva, es parte humana. Entonces nosotros siempre intentamos utilizar el deporte, y en este caso el fútbol sala, como una columna vertebral que intente que todos los niños de la comarca sientan que son de la comarca, un nexo en común. Entonces para nosotros eso es más premio. Luego sí que pueden venir unos años que ganes, al fin y al cabo esto es deporte, y puedes ganar, puedes perder, y eso es a veces hasta secundario. Exacto. Eso para nosotros es el mayor objetivo y el mayor premio que podemos tener. Y lo estáis consiguiendo porque, o sea, los números hablan no solo en lo deportivo, sino en la trayectoria. 30 años, un club, una asociación, una organización que se formaría en su día pues por la voluntad de unos pocos, que haya logrado, va a cumplir 30 años.
habla también mucho del esfuerzo de muchas personas que han pasado. Tú llevas unos cuantos años al frente de la presidencia, no sé si también para esta entrevista habrás podido hablar con gente también previa como presidentes, pero un poco también, y aprovechando este espacio en los micros, ¿en qué punto está ahora el Chelva? ¿En qué punto está la escuela? Y así un poco cuáles han sido también los principales hitos que habéis tenido como club. Bueno, el club se fundó en 1997, se fundó por el afán de unos padres que la verdad que esos son a los que les debemos todo, porque ya no son pues José, Reme, Antonio, me dejo un montón, pero vamos, que han estado que son los que pusieron ahí y tiraron de una forma de la cual yo en 12 años no he tirado ni la mitad que ellos. En esos inicios tan complicados, y sobre todo crearon una cultura que ha sido de la que hemos mamado todo lo que hemos venido detrás, de una cultura del esfuerzo, una cultura de una juventud sana y competitiva que ha permitido que en estos pueblos es muy complicado el relevo de la primera generación. Claro. El relevo de la primera generación, eso es lo más complicado, intentar que ruede la rueda, porque ya llega un momento en el cual la rueda va yendo sola. Eso fue lo más complicado. Luego, a partir de ahí, pues ya se empezó a crear equipos de base, porque hasta entonces solo había senior, y luego ya se empezaron por cadete y juvenil, y luego ya el gran último golpe fue alrededor de 10 años, un poco antes, ya fue cuando ya incorporamos desde Benjamín. Luego hubo otro hito bastante reseñable, que fue la creación del equipo femenino, lo cual nos parecía impensable cuando lo intentamos, y estuvo muchos años y luego pues al final ha desaparecido, pero también es una cosa que estamos muy orgullosos. Luego, en cuanto deportivamente, pues deportivamente se ganó una Copa Federación en 2012. 2012 se ganó, ya hace muchos años. Luego, infinidad de ligas. La verdad que yo creo que en los últimos años estamos yendo a 2-3 ligas en distintas categorías, en cuanto, sobre todo en ligas que cadete, infantil, Benjamín, Alevín. La verdad que nos está yendo muy bien. Luego ya el salto a los mayores ya nos está costando un poquito más a ganar, que ya hay otro nivel. Y la verdad que también, como hecho más reseñable, fue cuando subimos tercera división española en el año 2020. Además, pues fue un año de pandemia, pabellón cerrado, o sea, una locura, haciéndonos test de COVID. Fue locura, y la verdad y luego estuvimos 2 años en tercera división, que yo creo que es un hito en el deporte de la Serranía. No tengo ahora mismo en la cabeza que haya habido otro equipo de la Serranía en una categoría nacional en España. Luego también, previamente a eso, el juvenil ya jugó en la máxima categoría nacional de España también. Y bueno, la verdad que también, en cuanto a formación y de tema más individual, somos un club que la verdad que tiene la suerte que los seleccionadores miran a nuestra cantera. Ahí está el ejemplo de los seleccionadores autonómicos de la federación. Los seleccionadores autonómicos, tenemos varios ejemplos, como pueda ser Diego, como pueda ser Lucas, hace varios años. Ahora, estos últimos años también, Pascual y Álvaro también han estado yendo asiduamente a la federación. También Biel Lozano, que han ido ya no solo a convocatorias, sino a fases finales del Campeonato de España, jugando las últimas rondas ya en una selección que son los 12 mejores de la Comunidad Valenciana. Entonces, la verdad que en ese aspecto es un premio, tanto a los que somos entrenadores como al club y como a todos los padres y a todos los jugadores. 30 años da para mucho, pues esos, sobre todo me quedo con 2 cosas que has dicho: ese ascenso a tercera división, que un poco ha sido el culmen de una trayectoria, porque se dio en el 2020, ¿no? Sí, en el 2020, y ahí ya llevabais unos años pico y pala, y al final eso pues
ha sido también un motor también para otros equipos de la zona el poder pues fijarse también en el fútbol sala como un deporte referente. Y luego, sobre todo, que habéis consolidado algo excepcional en natural, es decir, que todos los años 2 o 3 equipos consigan campeonatos ligueros de categorías inferiores, pues eso también habla de que en la Comunidad Valenciana pues saben que ir a jugar a Chelva pues es sinónimo de sufrir y de sobre todo de competir. Ahora este año, como estamos diciendo, cumplís 30 años, se abre a partir de septiembre una nueva temporada. Se ha visto a través de redes sociales pues eso, que habéis tenido nuevas incorporaciones y también muy importantes. Desde la presidencia, pues un poco cuáles son los retos que tenéis, dónde creéis, así a grosso modo, que tenéis, pues en qué categorías tenéis especial interés de poder seguir compitiendo y estando arriba, y un poco también que nos destaques pues algunas claves de los proyectos que tenéis para esta nueva temporada. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, por empezar un tema que has hablado, pues la verdad que en el senior, en el equipo de mayores queremos hacer una apuesta fuerte, luego ya veremos a dónde nos pone la liga porque es muy complicado y tenemos experiencia en que no hay que ponerse metas que luego puedan crecer otra cosa, pero vamos con las máximas expectativas de cara a esta próxima temporada. Luego, por seguir abajo en la escala, también tenemos al juvenil, que el año pasado subió a primera regional y estuvo compitiendo tanto en la provincia de Castellón como en Valencia. Y también tenemos expectativas de poder llegar a luchar por los puestos altos de la tabla que nos darían acceso a ascenso autonómico. Luego tanto cadete como infantil ya están ahora mismo en la máxima categoría, en preferente. Entonces ahí son otros aspectos, porque cuando ya estás en máxima categoría las expectativas pues son competiciones más complicadas, pero ambos tienen dos grupos bastante competitivos y veremos a dónde nos pone la liga. Luego también Alevín también tiene muy buena generación y ahí también esperamos hacer un buen papel. Y luego siempre está el Benjamín, que son el primer año, y ahí no creamos ninguna expectativa en ningún aspecto porque es el primer año que se federan. Además, es muy complicado en todo lo que son edades, infantil, alevín, benjamín, porque muchas veces son equipos o de primero y segundo año, y por la tipología que nosotros tenemos de demografía en nuestra comarca, nosotros igual competimos con prebenjamines que con benjamines de primer año, que contra benjamines de segundo año en esas categorías. Bueno, cuando digo benjamines me refiero a estas categorías que son niños que están en el colegio. Pues es bastante complicado, o sea, se nota mucho de una quinta a otra, entonces ahí es donde nos lleva. Al fin y al cabo tenemos buenas expectativas de cara a esta próxima temporada, pero nunca queremos hablar de resultados ni cosas así, porque siempre es complicado, porque si algo nos ha enseñado el deporte es que el que más habla al final es el que más tiene que callarse al final. Entonces, pero ahí está la gestión también que se hace desde el club y tratando por una parte de potenciar los principales a lo mejor equipos que se tienen. Y otra de las curiosidades, y que se me ha ocurrido aquí durante la entrevista, yo creo que el Chelva en este caso será de la poca plantilla, por no decir la única, que todos los jugadores del senior hayan pasado por categorías inferiores. Sí, en ese aspecto la verdad porque, o sea, me refiero a que competir en esas características es mucho más difícil, y más en equipos que en Valencia pues se saben los movimientos de jugadores que hay, que se van saltando. Y claro, fidelizar también a la gente a seguir y que sigan subiendo también al pueblo mucha gente, eso habla también. Exactamente. Pues todos los equipos de nuestra zona nos pasa, Losa, Tuejar, Titaguas, Villar, todos los equipos al fin y al cabo tienen que ser jugadores que lo primero que tengan es sentimiento de pertenencia. Eso es lo principal, porque si una persona no tiene sentimiento de pertenencia, no está dispuesta a hacer el esfuerzo que requiere jugar y entrenar en estos equipos de la serranía. Entonces,
todos. O sea, en este caso a mí me toca representar el Chelva, pero yo valoro el esfuerzo de todos los equipos. Y en ese aspecto sí que es verdad que eso muchas veces es lo que nos da ese plus que nos hace sacar muchas veces ciertos partidos, ciertas situaciones que puedan ser más límite, que en otros casos los jugadores se podrían, yo hablo de temas que hablo, se podían borrar en ciertas situaciones, y en estos pueblos, digo de toda la comarca, dan ese plus de ser el equipo de tu pueblo, el equipo de que van a verte tu primo, tu abuela, tu madre. Así es. Y luego ya nos quedan ya poquitos minutos de conversación que estamos teniendo un poco para repasar vuestra trayectoria y también lo que tenéis por delante. Uno de los papeles fundamentales también es la afición, porque muchas veces en nuestros pueblos tú vas a otros pabellones y hay más gente de tu pueblo que de ese equipo. En Chelvas, gracias pues esos 30 años, también se ha creado pues un poco una cultura de afición en el municipio, y que os hace a vosotros también pues seguir animando. ¿Tenéis algo preparado para los socios de cara a este 30 aniversario? ¿Algo que habéis pensado? Queremos hacer algo de cara ya a septiembre del 27, que es cuando cumple los 30 años. Ajá. Prepararemos algo. De momento tenemos ciertas cosas que no que no se pueda decir porque sea secreto, pero está muy en pañales. Al fin y al cabo queda un año. Ahora en lo que estamos es en confeccionar todos los equipos de cara a empezar la temporada, en planificar horarios. Al fin y al cabo, en los equipos que van flojitos de gente, buscar a alguien más para que puedan competir, y sí que prepararemos cosas. Y en ese aspecto, pues la afición, la verdad es que yo solo tengo que palabras de agradecimiento, porque vamos, allí, pues que te voy a contar, una zona que en invierno pues puede hacer mucho frío, y ves a la gente allí con las mantas, allí preparada, apoyando. En muchos casos, por ejemplo, nosotros los últimos años estamos teniendo mucho apoyo, más allá de gente que vaya a ver el partido, de gente que está de verdad metida en el partido con bombo, con cánticos, que son los propios niños de la escuela. Entonces le da un plus a todas las victorias. Ahora, y también desde el año pasado, contamos con un speaker en los partidos que sí que se nota que anima y tal. Entonces queremos hacer en ese aspecto que la experiencia del aficionado sea más divertida en cuanto a venir al partido, que no sea solo venir al partido, estarse ahí mirando aburrido no, pero estarse ahí callado y ver el partido e irse, ¿no? O sea, que sea algo más entretenido. Pues nada, un minutito nos queda, Juanma, como presidente. ¿Qué mensaje le gustaría trasladarle a los jugadores, a entrenadores y también a toda la gente que os sigue? Pues la verdad que el mensaje que tenemos que decir es que os animamos a formar parte del club, cada uno en la medida que pueda. Ahora mismo, pues por ejemplo, por decir ciertas necesidades que tengamos, se habla mucho de jugadores, de cantera de jugadores, pero también necesitamos gente que esté en otras áreas, como pueda estar en la directiva apoyando y abarcando más todo lo que lleva, y en cuanto a formación de entrenadores para que pueda exactamente, porque es vital en el aspecto para el desarrollo. Pues Juanma Gómez, presidente del Alto Turia Chelva Futsal, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Mucha suerte para esta próxima temporada. Gracias, y a seguir dando guerra en todas las categorías. Y un placer haber estado con nosotros, y que los oyentes conozcan más del pedazo de proyecto que tenéis y de la historia que tiene vuestro club. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Y nosotros despedimos aquí la temporada y os encomendamos ya septiembre para escucharnos más y traeros todas las historias. Pasen un feliz verano, disfruten, desconecten o trabajen cada uno en lo que tenga que hacer, pero con responsabilidad y cuidando sobre todo lo que más nos gusta en nuestros pueblos, que son nuestros montes, que está la cosa un poco complicada. Recordando siempre que en la serranía se vive mucho mejor.